Hoy he titulado este mensaje, Elías ora por su muerte. Habiendo pasado el momento más delicado y determinante del ministerio del profeta Elías, que fue en el monte Carmelo, donde quedó vindicado y aclarado delante del rey, delante de los falsos profetas y de una buena representación del pueblo de Israel, que Jehová era Dios y no Baal. Ahora la narrativa inspirada nos lleva a cierto episodio de la persona de Elías, como estuvimos considerando hace 2 domingos, donde podemos en verdad palpar que ciertamente Elías, como dice Santiago, era un hombre sujeto a pasiones semejantes como a las nuestras. Pues inmediatamente después de lo que ocurrió en el Carmelo, dejándose llevar por la carne, se colocó allí donde Dios nunca le había dicho que estuviera. ¿Y cómo fue eso? Pues ahí vimos que en el capítulo 19, versículo 1, tras el informe de Acab a su esposa Jezabel, esta, versículo 2, decidió vengar su causa con la muerte de Elías. Y versículos 3 y 4, reaccionó huyendo al extremo opuesto de la tierra prometida, queriendo y buscando la muerte, su muerte. Y nos detuvimos en tratar de mirar con cierta atención algunos posibles factores que se amontonaron y coincidieron para provocar esta huida y estado espiritual del profeta en esta situación pecaminosa donde se colocó fuera del marco de la voluntad y dirección de Dios. Y el primer posible factor que vimos es el agotamiento físico de los pasados días, lo que predispuso para esa debilidad en él. El segundo posible factor es la soledad en la cual vivía el profeta y se desenvolvía. Le hacía llevar solo cargas demasiado pesadas para un hombre. En tercer factor, se le había nublado la perspectiva espiritual en la que había estado viviendo anteriormente. Ya no veía al Señor delante de sí, no lo tenía a su diestra, sino veía otras cosas. Había prestado su atención a lo que había oído y lo que había visto, la amenaza de Jezabel. Y el último factor o causa era la expectación frustrada de su esperanza. Elías esperaba ver algún resultado en el pueblo después de todo el exitoso ministerio del Carmelo, cómo Dios había vindicado su nombre. Y también esperaba quizás ver, por eso se fue a Jezreel y esperó allí. Pensaba que quizás mismo acá, Jezabel, lo enviaría a llamar. De ahí que este gran profeta de Dios huyera ante el anuncio de venganza de esta mujer y lo hiciera de tal manera que quería ya acabar con todo, incluso su propia vida. Hoy vamos a estar viendo la oración que eleva a Dios en los versículos 4 y 5 y luego en los versículos 6 y 7, cómo Dios empieza a tratar con el profeta. Veamos la oración. Habiendo dejado a su criado atrás, se había retirado a un lugar solo en el desierto y se echó debajo de un árbol deseando que eso fuera lo último que tuviera que hacer, pues quería morirse. Dice ahí, versículo 4 y la primera parte del 5, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Veamos primeramente el contenido de esta oración a Dios. En estas breves palabras del profeta Elías abre su corazón y es como una ventana abierta para nosotros, donde podemos ver algo de lo que había en su mente y corazón. Cierto autor decía, tratando de entender estas palabras del profeta Elías, y lo dijo así, parafraseándolo:
Y leemos: es suficiente, oh Señor. ¿Por qué seguir viviendo en esta tierra de adversidades? Mi existencia aquí es sin utilidad alguna. Mi trabajo para con Israel, aun en medio de maravillas y portentos que tú has hecho entre nosotros, no han servido para nada. No han servido para alcanzar el objetivo que anhelaba y esperaba. Si los milagros y estas grandes bendiciones no han hecho bien a este pueblo privilegiado, ¿qué más bien podría ser hecho entre ellos que no haya sido hecho ya? Por lo tanto, ¿qué razón tengo yo que siga testificando y ministrando en este reino? Así que toma ya mi vida de una vez. Yo no soy mejor que mis padres. Esta es la oración que sale de un corazón frustrado de un ministerio llevado a cabo sin fruto. La oración que sale de un alma turbada, desconsolada, defraudada y que ve en la muerte la salida de todo esto. Una persona que había llegado a ver que ya no había razón ni ningún objetivo para seguir andando por esta vida. Por lo tanto, quiere salir de ella. Esta oración del profeta Elías es distinta a la oración de Simón. ¿Se acuerdan allí en Lucas capítulo 2, versículo 29-32? Este Simón era un hombre que estaba cuando los padres de Jesús fueron a presentarlo al templo. Y que aunque pedía lo mismo que pidió Elías, esa oración partía de otro sitio. La de un hombre que veía que su hora había llegado, que la promesa y el tiempo señalado por Dios ya había llegado, porque el Señor le había revelado a este Simón que antes de morir él vería al Mesías. O es distinta también a la de Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 21-23, donde expresa su preferencia el apóstol Pablo a la muerte, a seguir viviendo aquí, pero no como escape a la vida o a su existencia o a lo que estaba viviendo. Recuerden que estaba preso cuando escribió esa epístola a los filipenses. No era nada esto, sino porque Pablo entendía que aquello, partir con el Señor, es mucho mejor que quedar aquí. O en Job vemos esto también, en el capítulo 3, versículos 3 y el 11, pero es algo distinto también. Ve sus sufrimientos y enfermedad y dice si para esto vale la pena nacer. En Elías vemos a un hombre que ora por su inutilidad y que todo su esfuerzo, el que ya ha hecho y el que podría hacer, no serviría para nada para el pueblo. Pero en esta oración vemos también un afecto de tristeza y de afecto por este pueblo, que estaba en ese estado de dureza hacia Dios. Su inutilidad y la posición de este pueblo que sigue en las mismas, que no se arrepiente, que no se vuelve a Dios. Elías no se va al árbol a lamentarse de sí mismo, a decirse a sí mismo palabras de lástima, a hablar consigo mismo, sino que se dirige directamente a Dios. Su petición la quiere llevar a aquel con quien tanto él había orado. Y reconocía también que era Dios quien tenía la potestad y autoridad para hacer eso que le estaba pidiendo. Él no pensaba, ni por asomo se le había pasado por la cabeza en el suicidio. Esto es quitarse él mismo su vida. Y aunque mezclado con todo esto, había claros trazos notorios de carnalidad y pecado en él. Veamos lo siguiente a la oración, la primera parte del versículo 5. Nos dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Después de esta breve oración que hace el profeta, se entrega al sueño. Y es de esa forma como quería esperar que Dios respondiese a su petición, a esta oración. Quería pasar desde el sueño al otro mundo. Este sueño no era solo descanso para ese cuerpo cansado y con las fuerzas desgastadas, sino es una forma de evadirse del presente,
de la situación, escapar de eso que nos afecta. Yo no sé si has experimentado eso alguna vez. Yo, por ejemplo, sí, de estar muy desanimado, no te voy a decir depresivo, porque no sé si alguna vez he estado en depresión, pero sí de acostarme y no querer despertar, no querer que amanezca, de querer dormir y dormir y dormir hasta que el problema se solucione. El sueño puede ser una forma de huir, de escapar de ese círculo donde te sientes oprimido. Esta es una oración de Elías que se nos muestra que Dios nos respondió. En Santiago se nos alude a cómo la oración de Elías marcaba el tiempo de sequía o lluvia. Tenemos ejemplos claros que el Señor respondía siempre la oración de Elías. Allí en el capítulo 17, versículo 19, cómo Dios oyó de Elías esta oración, que hasta entonces no tenemos registro de que nunca nadie en el Antiguo Testamento se había atrevido a elevar esa oración. La resurrección de una persona, la resurrección de ese niño. Y Dios le oyó y respondió la oración de Elías. O lo del fuego en el Carmelo. Y Dios también oyó esa oración de Elías y le envió su fuego en respuesta a su oración. Pero esta oración de Elías, Dios no la responde. No le va a responder. Qué bendición que fue esto así, hermanos. Miren qué bien más grande que Dios nos respondiese a tal oración. Solemos hablar de la bendición de las oraciones contestadas por Dios. Cuando nos reunimos a orar o oramos en nuestras casas por peticiones y cuando Dios responde, qué alegría produce eso en nosotros. Es como que nos incentiva a seguir orando. Dios oye y Dios responde y nos alegramos de que Dios responda a nuestras oraciones. Pero nosotros tendríamos que pararnos para darnos cuenta y pensar que tendríamos que dar muchas gracias a Dios por las oraciones que Dios no responde. Las oraciones que hemos subido a Dios, las peticiones, y Dios no las ha respondido. Aquí más adelante Elías, cuando se diera cuenta, tendría que dar gracias a Dios por ello, por no haber respondido a la oración tal como la pidió. Por supuesto, la respuesta a esa oración llegaría en su momento, pero todavía no. Y por un lado, él se veía inútil, pero todavía tenía mucho que hacer. Lo cual Dios se lo dijo más tarde, ahí en el mismo capítulo 19, versículos del 15 al 18. Ahí vemos, él se sentía inútil, se sentía que ya no valía para nada, ¿para qué seguir viviendo? Pero no, el Señor luego más adelante se lo revela. Allí en los versículos 15 al 18, Elías iría a Siria a ungir al rey sirio, a otro rey de Israel, y a su sucesor como profeta, Eliseo. Pero respecto a la muerte, Dios tenía algo mejor para él de lo que se pudiera imaginar Elías. Elías quería irse de este mundo y quería hacerlo por la muerte, pero Dios había preparado para él otra cosa sorprendente. Se lo llevaría de este mundo al otro sin pasar por la muerte. Dios enviaría un carro de fuego a buscarlo. Es decir, Dios le concedería que él fuera uno de los dos únicos hombres en toda la humanidad hasta la venida del Señor que se les ha otorgado que no experimentasen la muerte. Él quería salir de este mundo por medio de la muerte. Dios tenía una cosa mejor para él. Nuestro Dios es el Dios que nos sorprende. El Señor ha preparado cosas mucho más excelentes de lo que podemos pensar o pedir. Dios no contestó esta oración de Elías, pues tenía cosas mucho más elevadas y dichosas de las que tenía Elías en su mente en ese momento. Supongamos también por otro lado, hermanos, supongamos a Elías ahí muerto, debajo de ese enebro, en ese desierto, y pasase alguno y lo viera y dijera, mira, ¿no es este Elías? ¿No es este el profeta? ¿No es este que tanto dio a hablar en Israel? ¿Y tanto que hizo? Y aquí está su cadáver.
tirado como un animal en medio del desierto. ¿Qué pensaría de su obra y ministerio? ¿Dónde quedaría todo lo que hizo Dios por medio de él? Pues ciertamente Dios tenía cosas mucho más excelentes para él. Esta oración del profeta, como oraciones que pueden salir de nosotros en alguna etapa de nuestra vida, no salía del amor a Dios y al pueblo de Dios. No salía del amor a la verdad, sino de un corazón que estaba siendo movido por pasiones de la carne y por motivos egoístas. Pero esta oración también nos enseña que podemos caer en aspectos de la vida que pensamos que podemos estar fuertes. Esas parcelas de la vida espiritual que nosotros las vemos como más sólidas. Ahí puede haber elementos de debilidad que nos provoquen la caída. Vemos aquí a Elías, un profeta de Dios ministrando en poder del Espíritu de Dios, fuerte en fe, fuerte en confianza, en obediencia, muy fuerte en vigor, sin temor a los hombres, ministrando con toda la autoridad y la asistencia de Dios, y fue precisamente de ese ministerio de donde se levantó algunos elementos que le provocaron su caída. La fortaleza espiritual que podamos tener en ciertos aspectos de nuestra vida, esto no es porque sí, no es de nuestro carácter, no es porque nosotros somos así, sino eso es sostenido solamente por la gracia de Dios. Si Dios no la sustenta, eso que nosotros pensamos que es fortaleza no es otra cosa sino debilidad y una ocasión para caer. Por eso Elías no era así por su carácter y temperamento, sino porque Dios lo sostenía y le daba la gracia para ser y pensar así. Pero ahora Dios se lo había quitado. ¿Y qué quedó de aquel Elías? Pues una tenue sombra, como cualquier hijo de Adán, así como tú y como yo. Cuando la gracia no lo sostiene, viene el temor y la cobardía. ¿Qué cosas de ti tú crees que están seguras y firmes? ¿Qué cosas de ti tú crees que están sólidas en ti? Quizás la oración, o no caer en el orgullo, o quizás crees que la obediencia está firme en ti, o tus resoluciones de hacer las cosas. ¿Qué cosas piensas que tienes firmes en tu vida, que tú no les das importancia porque las ves bien establecidas en ti? Pues eso no viene de ti. Eso no es porque tú creas que has desarrollado dentro de tu ser ciertas cosas que ya te hacen ser así, sino es porque Dios te sostiene con sus manos. Por eso mira que tu fortaleza no sea uno de esos puntos vulnerables por donde tú caigas. También debemos de cuidarnos de no contribuir para que alguno llegue a orar esta clase de oración. Lo que le llevó a Elías a orar así fue por ceder a la carne. Sí, pero ¿qué es lo que le llevó a estar de esa manera debilitado para que cediera a la carne de esa manera? Pues ya lo vimos, los 4 factores, posibles factores. La debilidad física, la soledad en la cual se encontraba, la pérdida de la perspectiva de Dios y la expectación frustrada de esperanza, esperar ciertos frutos, esperar ciertas cosas. Pues estas son cosas que pueden venir sobre cualquiera que se esfuerce en ser fiel a Dios, en el círculo donde tiene que moverse, esforzarse en esa labor que debe. Puede estar expuesto a caída por alguna o varias de estas razones. A los padres, el esfuerzo que han hecho o están haciendo para criar a sus hijos,
Y después de todas las cosas que han hecho, han tenido esperanzas frustradas, cansancio o la soledad. Se han visto solos en esa labor, porque quizás por ciertas razones se creían que eso no lo podían compartir con nadie. Eso es un punto importante que la congregación debe de tener en cuenta para con aquellos que trabajan con los niños cada domingo. Estas personas pueden llegar a cierta situación por el trabajo que hacen, que queden vulnerables y caer por alguna de estas 4 causas. O también los que ministran la palabra cada domingo están expuestos a caer y seguir la carne por causa del ministerio, por alguna de estas razones. Pues quiera Dios que no seamos de tropiezo a otros, por cuanto nuestra ingratitud y actitud indiferente deje a estos que ministran expuestos a que lleguen a orar esta clase de oración que oró Elías. Quizás no el llegar hasta tal extremo de Señor, quítame la vida, eso no, pero de desánimo, de que qué vale lo que estoy haciendo, el esfuerzo, de qué vale. Miren a Elías, que llegó a sentirse defraudado y hundido por la actitud de este pueblo. ¿Cuánto más cualquiera de nosotros, hermanos? Segundo punto a tratar son los versículos 6 y 7. ¿Cómo Dios va a empezar a tratar con el profeta? Primeramente, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Fue culpable Elías de algún pecado aquí en todo este proceso? Pues sí, dijimos que sí. Y lo hemos visto. Fue culpable de desobedecer. Anteriormente, él no se había movido para nada. Allí donde Dios le había dicho, levántate y ve, él se levantó y fue. Y ahí se quedó, hasta que Dios nuevamente le dijo, levántate, sal de aquí y ve a otro lugar. Y él escuchaba la voz de Dios. Y él se levantaba e iba, aun a pesar de lo que tenía alrededor. Pero aquí desobedeció a Dios. Él no tenía ninguna guía ni dirección de Dios para huir. Su guía fue el miedo de los hombres, no la palabra de Dios. Y también pecó de incredulidad. Él tampoco anduvo conforme a la fe, sino a lo que veía. ¿Qué veía? La reina Jezabel, la amenaza, el emisario, la venganza de ella. Y eso fue porque tenía algo de esa contaminación del espíritu, como lo tenemos nosotros. Pues a este hombre que ha hecho todo esto y ha llegado a tal estado, ¿cómo lo va a tratar Dios? ¿Cómo lo trata Dios en este pasaje? Pues podemos ver aquí una ilustración en la vida de Elías del Salmo 37, versículos 23 y 24, que dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y en Proverbios 24, 16, también vemos una ilustración en el pasaje que estamos leyendo de este Proverbio 24, versículo 16, que dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Ambos, el impío y el justo, caen en el mal. Pero ¿qué repercusiones más diferentes, hermanos, tienen esto? El justo es una ocasión cuando cae para probar la gracia y la paciencia y el poder de Dios y perder confianza en sí mismo y apartarse del mal. Pero el impío no ve nada de esto ahí. Pero el justo sí.
Veamos cómo Dios aquí sostiene su mano y lo levanta a Elías. Dios levanta al profeta precisamente atendiendo cada una de las partes vulnerables que estaban afectadas y que provocaron su caída. Atendió los aspectos físico, emocional y espiritual. Y veamos por dónde empieza Dios en todo este proceso. Primeramente, Dios le mostró su amor y aprecio al profeta Elías. Hermanos, no debemos pensar que cuando hacemos algo contra Dios, en desobediencia, en incredulidad, nos apartamos de la esfera de su voluntad. Y Dios puede mostrarnos aprecio y amor. ¿No tendría más bien, hermanos, que reprendernos y castigarnos y visitarnos con su juicio cuando desobedecemos? Pues eso no es lo que aquí se nos muestra en este pasaje. ¿Y cómo Dios mostró su amor y aprecio hacia el profeta? Pues Dios envió una visita muy especial. Cuando estaba en el arroyo de Querit y necesitaba alimentos, Dios dio la orden a unos animales, unas aves, unos cuervos, que son carroñeros, y les traía el pan y la carne, por la mañana y por la tarde. Y cuando luego en Sidón necesitaba ser sostenido, Dios envió a aquella viuda. Pero aquí envía un ángel. Versículo 5, segunda parte. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Aquí Dios podría haber enviado a una persona u otro animal, o simplemente ponerle la comida ahí para cuando el profeta despertase viera ahí la comida y se alimentara. Pero no fue así. Dios no lo hizo así. Ahora en esta situación concreta, después de haber seguido a la carne, a quien envió fue nada más y nada menos que a un ángel. Es decir, Dios se las arregló de tal manera que Elías tuviera claro que la comida y el cuidado del cual era objeto era directamente de Dios. No que un hombre que pasó por ahí por casualidad, no que un animal se dejó algo de comida y se le cayó allí. Coincidencias, nada. Una sola conclusión al ver todo esto es lo que Dios quería darle al profeta, que él pudiera decir en esas condiciones en las cuales estaba: Dios me está atendiendo, Dios se está haciendo cargo de mí. Eso es lo que Dios quería poner en la mente del profeta. Así que en ese lugar desértico, un sitio para morirse, lejos de todo camino, lejos de todo bullicio y gentío, en un rincón extraño y apartado de la tierra, donde uno va para despedirse ya de este mundo y abandonarse a sí mismo, cuando se despierta, ve nada más y nada menos que un ángel. Dios le manda a semejante ser, uno de esos que Elías sabía que eran sus siervos que estaban delante de su trono para hacer su voluntad, poderosos en fuerza y grandes en gloria. De manera que cuando vio el ángel, Dios le estaba diciendo dos cosas a Elías. Le estaba diciendo de forma clara y segura que él no estaba fuera de su cuidado, aun a pesar de esas condiciones en las cuales estaba, y que no tuviera ninguna idea equivocada del verdadero amor que había en su corazón hacia él. Estas dos cosas Dios les estaba dejando claro a Elías. Pues miren, el ángel no estaba ahí con ojos de llama de fuego o con la espada de juicio en la mano, preparado para reprender y para hacer saber la determinación de Dios en contra de él, como en el Edén. No.
Lo que había traído era otra cosa: agua y una torta cocida para él. Pues bien, la presencia del ángel le aseguraba estas dos cosas: que no estaba fuera del cuidado de Dios y que no tuviera ninguna idea equivocada, que los profetas no abrigaran ninguna idea errónea del verdadero amor que había en el corazón de Dios hacia él. De manera que cuando el ángel llegó a donde estaba el profeta, le tocó para despertarlo y luego lo invitó a lo que le había preparado. No hay más conversación, ni explicación, ni más palabras, sino esta invitación a comer y a beber. Así que esta es la razón de por qué no había más palabras, ni más conversación, ni más explicación aquí, sino que lo primero que debía hacerse era atender las necesidades físicas del profeta: el sueño y el comer. Ahí versículo 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. El sueño y el comer, las dos cosas en balance, y Dios es lo primero que hace con el profeta, después de dejarle clara cuál es su actitud para con él. Dios primero que nada atiende ese cuerpo que estaba desgastado por el ministerio de los días anteriores y por todo ese viaje. Y toda la Escritura, hermanos, es inspirada para nosotros, inspirada por Dios y útil. Y este pasaje también, con estos detalles sobre la comida y el dormir. Y nos está mostrando para enseñarnos cómo Dios trató el pecado de Elías, para que así nosotros sepamos cómo tratar nuestros pecados en situaciones semejantes a la de Elías. En toda esta situación de incredulidad y de desobediencia, su desgaste y condición física ha jugado un papel muy determinante en el profeta y ha contribuido para que Elías esté como está. Y Dios no hace un milagro aquí para reponerlo. Podía haberlo hecho, pero no lo hace Dios, sino sigue las pautas elementales por las que nuestro cuerpo se renueva en sus energías y fuerzas. Dios no trató con el alma del profeta cuando sabía que su cuerpo estaba en un estado de agotamiento. Eso lo va a tratar su alma a partir luego del versículo 9. Pero primero Dios tiene que tratar su cuerpo físico para luego poder tratar su alma, que ya lo veremos, si Dios lo permite. Cada cosa a su tiempo. Dios ahora empieza con su parte física. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestro problema espiritual puede comenzar a solucionarse dándole al cuerpo el tiempo necesario para que descanse, se recupere y se restablezca? Darle al día las 7 u 8 horas de sueño que normalmente nuestro organismo necesita. Dios ha hecho nuestro cuerpo, como ya lo vimos anteriormente, de tal manera que de forma constante y periódica tenga que ser revitalizado. Nuestras fuerzas se gastan, nuestras capacidades y vitalidad van mermando a lo largo del día. Tú no estás como cuando te levantas, cuando ya llega a las 9:30, nosotros, mi mujer y yo, ya no somos personas, parecemos zombies por la casa. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados ya a un horario, necesitamos descansar, nuestras fuerzas ya no son como las que eran al principio. Y necesitamos recuperarnos. ¿Cómo? Por la comida y el sueño. El cansancio y agotamiento es algo esencialmente físico. El alma o el espíritu no se cansa porque nuestros músculos o el cuerpo se canse. Pero nuestra alma necesita el vehículo del cuerpo para ser atendida correctamente. Nuestra alma está dentro de nuestro cuerpo. No lo vemos, está dentro. Y nuestra alma será tratada aquí en la adoración, aquí en la iglesia, delante de Dios, delante de su presencia, pero no podemos mandar solo al alma. Tiene que venir en nuestro cuerpo. Y si nuestro cuerpo está cansado por el sueño,
nuestra alma no va a recibir la edificación. No va a recibir la edificación como debiera. Porque no ha dormido, porque no ha descansado, porque no se alimenta bien. Con lo cual sufre nuestro cuerpo y nuestra alma. Si nuestros oídos físicos y nuestras actividades mentales no están para oír y recibir estas verdades, el alma no puede ser tratada por Dios. En el estado intermedio, cuando partamos con el Señor antes de que el Señor venga a este mundo, por eso se le llama el estado intermedio, estará nuestro espíritu, nuestro cuerpo estará en el sepulcro. Allí nuestra alma sí vive sin nuestro cuerpo y está delante de Cristo. Pero aquí en la tierra lo necesitamos como nuestro vehículo para que nuestra alma esté en comunión con Dios. Por eso esto es algo muy importante para nosotros también. Sin dar el excesivo y pecaminoso interés en nuestro cuerpo, esto es necesario para nuestra alma también, para nuestra comunión con Dios. ¿Alguna enseñanza para ir terminando ya? Podríamos sacar alguna lección importante, aparte de lo que ya hemos visto, que hemos ido desarrollando y aplicando un poco, tratando de averiguar quién era este ángel. En el versículo 5 se nos generaliza que un ángel, pero en el versículo 7 se nos especifica el ángel de Jehová. Y este es un ángel muy especial bajo el Antiguo Testamento que sale en diferentes ocasiones y lleva el nombre de Jehová en sí mismo. Y en muchos sitios es tratado y llamado como Jehová mismo, Dios. Allí en Génesis lo encontramos como el ángel de Jehová visitó a Abraham. También vemos cómo visitó a Jacob. Visitó al pueblo de Israel allí en sus principios antes de morir Josué y también con Gedeón. Y este se identifica con Dios. Y muchos autores coinciden en identificar a esta persona divina con una manifestación previa a la encarnación del Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, lo que tenemos aquí delante nuestra entonces es un cuadro de cómo Cristo mismo viene a Elías a tratar con su alma. El mismo Cristo. Aquí vemos a Cristo haciendo lo que el Mesías debía hacer. Y ahí lo vemos en Isaías 40. Ve un momento allí, por favor. Versículo 11 del capítulo 40. Dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y también ahí en el 42, versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Así estaba Elías, debajo de ese enebro, en ese desierto, como una caña cascada, a punto de partirse si le da el viento de cierta forma, o como un pábilo que humea, esa mecha que ya no tiene ese fuego rojo, sino que se ha apagado recientemente. Elías está a punto de apagarse, de romperse por la debilidad, por su pecado, por su incredulidad. No había nada del fuego de la presencia de Dios de antes en él, ni la fortaleza en fe y esperanza. Y viene Cristo a tratar con él. Y en su trato no lo termina de romper o apagar, sino que con toda sabiduría, bondad y paciencia
trata con su cuerpo para luego más adelante tratar con su alma. ¿Cómo hace Cristo su trabajo? ¿Con qué delicadeza y ternura coge el alma que le pertenece para restaurarla? ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido un Elías en el desierto? En las manos de Cristo, que no viene a nosotros con sus ojos de fuego, ni con su espada en la mano, sino de forma clara y segura nos muestra su carácter y disposición hacia nosotros por medio de estos ejemplos, para hacernos saber y entender que no estamos fuera de su cuidado y para que no tengamos ninguna idea equivocada del verdadero amor que hay en su corazón hacia nosotros, aún en esas circunstancias por causa de nuestros pecados e incredulidad. Así trató Dios con su profeta enviando a Cristo, y así ahora trata Cristo a la diestra del Todopoderoso a favor nuestro. Pues esas son las impresiones vivas y enérgicas en nuestra alma que produce Cristo, que produce Dios en nosotros, para que podamos amarle, servirle y nos apartemos del pecado, de todo aquello que produce todo este mal en nosotros, sobre todo es en nosotros, todo el mal que produce el pecado. Alabemos al Señor y demos gracias por su palabra.